sea, en el recuerdo, en la conmemoración de la muerte del Señor, que tradicionalmente la celebramos un viernes, por el famoso viernes de la crucifixión. Todos los viernes del año la Iglesia tiene ese tinte penitencial. Es la ocasión en donde se nos invita para poder reflexionar sobre el misterio de la redención obrada por Dios en beneficio de la humanidad. En otras palabras es, el Hijo de Dios murió en la cruz para que toda la humanidad, conociéndolo, siguiéndolo, pueda alcanzar la plenitud de la vida. Por eso los viernes son llamados a pensar en esos misterios de la salvación. Algunas veces nosotros aquí en la catedral el día viernes celebramos misas votivas que tienen que ver con la redención. La misa de la preciosísima sangre del Señor, por ejemplo. Son esas realidades las que nos ayudan a pensar y de alguna manera profundizar sobre nuestra debilidad, sobre nuestra fragilidad, sobre nuestro pecado, pero no para quedarnos ahí dando vueltas como en un círculo, sino para poder levantar la mirada y descubrir que reconociéndonos pecadores tenemos un Salvador, que hay que recurrir a Él, que hay que buscarle, que hay que acercarnos, que el deseo profundo de este Salvador es tomarnos de la mano para conducirnos a la vida plena. En otros términos no podemos enfrascarnos solamente pensando que somos pecadores débiles, que nos equivocamos, que a veces nos proponemos ser mejores, pero que nos hundimos cada vez más, sino que a la larga tiene que esa realidad de humildad, reconociendo lo que somos, empujarnos a buscar al Redentor. Él es nuestro Salvador. Por eso este camino del Cuaresma se aviva con mayor fuerza ese mensaje. Se nos invita a que preparándonos, que es el objeto de estos 40 días, podamos hacer un camino consciente que nos lleve a ser mejores. No solo para la Pascua, que ojalá nos lo propongamos, sino más bien desde ahora, de aquí en adelante, para toda la vida, ser mejores. Porque evidentemente nada nos ganamos con querer mejorar en la Cuaresma para celebrar la Pascua, la resurrección del Señor, y luego desde ya ir pensando que una vez celebremos la Pascua, volvemos a lo mismo. Pues no estamos haciendo nada. Mejorar desde ahora, mejorar para siempre. Dios nos quiere mejores. Reconozcamos que somos débiles, pero también reconozcamos que el Señor siempre tiene los brazos extendidos para levantarnos. Y en este propósito de la Cuaresma tenemos varias tareas. Seguramente las escuchamos desde el miércoles de ceniza. Hay que tomarnos, decíamos, más en serio la confesión, la Eucaristía, la oración, el ayuno, la limosna. Esos tres últimos los hemos puesto en este cartel porque son los propósitos de la Cuaresma. Pero para llegar a los propósitos de la Cuaresma, vuelvo a decir, hay que tomarnos con más seriedad la confesión, la Eucaristía y luego mirar estas invitaciones. Oración para amar más a Dios. El ayuno para amarnos más nosotros mismos. La limosna,
forma a los demás, especialmente a los más necesitados. Y a propósito de esto, que es el marco grande de la Cuaresma, el Evangelio de hoy toca como tema central el ayuno. El ayuno no es un invento de la Iglesia. El ayuno era una práctica asumida por el pueblo creyente. El ayuno significaba en el fondo el poder querer manifestar a Dios el sacrificio de todo un pueblo para que Dios, al notar ese sacrificio, enviara más rápidamente al Salvador. Ese era el propósito del ayuno en el pueblo. Cuando el pueblo ayunaba, es decir, no lo hacía uno solo, sino el pueblo todo, entonces había un sacrificio, un esfuerzo, una disposición que Dios tenía que notar. Pero vuelvo a decirlo, el objetivo era, si Dios nos ve a todos en este esfuerzo y en este sacrificio, más rápidamente enviará al Mesías. Por eso hoy en el Evangelio se acercan a Jesús para decirle los mismos discípulos. Nosotros vemos que los discípulos de Juan ayunan. ¿Por qué nosotros, distinto a los fariseos y a los discípulos de Juan, no ayunamos? Están hablando los discípulos de Jesús. Y la respuesta de Jesús es: ¿pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Creo que el Evangelio no reclama mayor profundidad ni explicación. Lo que Jesús, palabras más, palabras menos, está diciendo es: el Mesías ya está aquí. Es tiempo de conocerlo, de acercarse a Él, de celebrar. Llegará un momento en el cual ya no esté, y entonces volverá a ser necesario el esfuerzo, el ayuno, para clamar que vuelva. Y en este camino de Cuaresma, la Iglesia nos invita a tener esta práctica. Podríamos preguntarnos: ¿pero cómo así? Si el ayuno era para urgir la llegada del Mesías y el Mesías ya ha venido, ¿por qué aún se nos invita a tener esta práctica de piedad? No porque el Mesías no haya venido, ya llegó. La práctica no es para pedir al Mesías, es en el movimiento contrario. Es para tomar conciencia de que nosotros debemos acercarnos al Señor, que ya vive en medio del mundo. No es urgiendo a Dios para que lo mande, es más bien tratando de tomar conciencia de que como ya está, debemos buscarlo. Por eso la Iglesia, en este tiempo de Cuaresma, nos ha invitado a vivir dos prácticas parecidas: ayuno y abstinencia. El ayuno, para decirlo simple, consiste en hacer una comida al día y tomar alguna cosita en la mañana o en la tarde. El ayuno, estrictamente en la Iglesia, no es privarnos de manera total del alimento, no. Es hacer una comida al día. Y son días de ayuno, dos: miércoles de ceniza, que ya lo vivimos,
y Viernes Santo. Son 2 días de ayuno en el tiempo de Cuaresma. ¿Puedo ayunar en cualquier otro momento? Claro. Desde que haya una razón, un motivo, una fuerza espiritual, digámoslo, que nos lleve a, podemos hacerlo en cualquier momento. Pero la Iglesia hoy nos pide que ojalá todos podamos 2 días en Cuaresma ofrecer el ayuno. Y son días de abstinencia, tanto el miércoles de ceniza como el Viernes Santo, pero además todos los viernes de la Cuaresma. Hoy, por ejemplo. Y la abstinencia consiste, según una antigua tradición del pueblo creyente, en privarnos de comer carne roja, para poder comer otro alimento. Pero no es con la intención de que lo que no me coma hoy me lo pueda comer mañana, o que como no puedo comer hoy me adelanto desde ayer a comerme todo lo que puedo. No, es privarme para que la privación me lleve a pensar en los demás y a poder ayudar a los demás con aquello de lo cual me estoy privando. Si ustedes tomaron el volantico que repartimos para el miércoles de ceniza, tratábamos de explicar de mejor manera eso que estoy diciendo, la diferencia entre ayuno y la abstinencia. ¿Y por qué no se come carne? Porque en la antigüedad la mayoría de los pueblos se levantaban al lado de los ríos, de los lagos, de las lagunas. Por lo tanto, una de las formas de poder alimentarse de estos pueblos era pescar lo que los ríos o los lagos producían. El pescado era, entre comillas, el alimento de la gente común. Pero quienes tenían mayor modo, tenían la posibilidad de tener, digámoslo de este modo, pues reses o corderos o pollos, gallinas o lo que fuera, de tal modo que para los de mayor modo, el alimento del que echaban mano de forma más fácil era eso que acabo de mencionar. Llegado el tiempo de la Cuaresma, la Iglesia pedía a los que más tenían que pudieran alimentarse con el alimento de la gente común, que se privaran de comer aquello que para ellos era, entre comillas, lo normal, y que para los más pobres llegaba a ser un privilegio, con el ánimo de que privándose pudieran compartir. Por eso la tradición se mantiene. Por eso se nos pide, en el fondo, el poder entender la razón de este sentido de la abstinencia. El día de hoy, yo no sé si es más cara la carne o el pescado, pero a la larga es poder pensar en el espíritu mismo de la tradición, que es privarme para compartir. Así que, con el Evangelio de hoy, recordándonos todo aquello a lo que nos invita, el gran marco es: estamos en Cuaresma, tiempo de preparación. ¿Cómo vamos a vivir de la mejor forma este camino hacia la Pascua? Hemos recordado los propósitos: confesión, Eucaristía y luego oración, ayuno, limosna. Ojalá hagamos esto bien, pero aparte de todo, cada uno de nosotros, cada uno tendrá que pensar en su propósito personal de Cuaresma. ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué es aquello en lo que tengo que trabajar para ser mejor persona, para ser mejor creyente? A lo mejor cuando nos preguntamos eso, aparecen varias cosas, no una única, pero debemos
la más urgente, y trabajar en ella para poder llegar mejores de lo que somos. Que a la vuelta del cierre de esta cuaresma podamos mirar atrás y decirnos: voy a celebrar la Pascua y lo voy a hacer de la mejor forma porque fui capaz de trabajar con conciencia, con fuerza de voluntad, tal aspecto de mi vida, y he visto avances. Cada uno sabrá que, no me voy a poner a dar ejemplos, cada uno mirando su vida sabrá qué es aquello en lo que debe trabajar para ser mejor persona y mejor creyente. Que así sea. Que así sea, Padre Jaime. Oremos con confianza a Dios.